Déjenme compartir la pantalla. No, esto no. No. Es esta la pantalla. Ahí está. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver circuitos RC. Entonces, déjenme quitar esto. Entonces, vamos a ver circuitos RC. Y se llaman RC porque son resistencias y capacitores. Entonces, bueno, primero vamos a ver qué sucede si tenemos una resistencia y un capacitor, obviamente conectados con una fuente de voltaje. Entonces vamos a tener la fuente de voltaje. Por acá la voy a colocar. Por acá voy a colocar una resistencia. Y finalmente por acá voy a colocar un capacitor. Y vamos a conectarlos todos en serie. Ahí está. Vamos a tener una fuente de voltaje, una FEM. Recuerden que las fuentes de voltaje le llamamos fuerza electromotriz. Entonces aquí vamos a tener una FEM. Y la letra que usábamos era esta. Ahí está, una FEM. Y colocamos una resistencia. Una resistencia R. Acá está. Y un capacitor. Un capacitor con capacitancia C. Ahí está. Bueno, ¿qué sucede? Que vamos a hacer una serie de suposiciones. Primero, que al principio el capacitor está descargado. Entonces, inicialmente vamos a suponer que tenemos un capacitor con carga cero. No hay cargas. Entonces, consideramos el caso en el que el capacitor está descargado inicialmente. Entonces, consideramos el caso en que este capacitor no tiene carga. Hacemos la conexión y lo que va a pasar es lo siguiente. La fuente va a tomar cargas eléctricas y las va a impulsar. Va a mandar positivas para acá. Esas cargas van a estar viajando en esta dirección. Y eso quiere decir que va a haber una corriente eléctrica. Y por otro lado, también va a mandar negativas del otro lado. Cargas negativas avanzando hacia en sentido contrario. Bueno, ¿qué ocurre? Que esto va a generar una corriente eléctrica. Va a existir una corriente eléctrica en este circuito, que como sabemos, la corriente siempre la dibujamos de menos a más en la pila, entonces la corriente va a estar así. Va a haber una corriente en este circuito de esta forma. Ahora, a diferencia de los circuitos que hemos analizado anteriormente, esta corriente no es constante. En los circuitos RC, la corriente no es constante y esa es la diferencia con los problemas que hemos resuelto en clases anteriores con reglas de Kirchhoff, con ley de Ohm, en que la corriente siempre es la misma. Eran corrientes estacionarias.
siempre tenían el mismo valor. Cuando tengamos este caso, resulta que la corriente no va a ser constante y ahorita vamos a ver por qué. De hecho, como en su momento se los había dicho, la corriente, cuando no es constante, voy a utilizar la letra I minúscula. Entonces, vamos a ponerlo así. Vamos a decir que esa corriente eléctrica es una corriente variable. Y para ello voy a usar la letra I minúscula. Así. Y además es una corriente que va a depender del tiempo. Es una I de t. Eso es lo que sucede cuando tenemos circuitos de este tipo. ¿Por qué? Porque las cargas eléctricas van bien contentas, pasan por la resistencia, pero se van a tener que acumular en el capacitor. Recuerden que en el capacitor no hay paso. Entonces, la primera carga llega muy contenta y se queda aquí. Y claro, por la parte de abajo va a llegar una negativa. También llega muy contenta y se queda aquí. Pero la segunda carga que viene ya no le agrada tanto la situación. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba ya está una positiva. Así que si hay otra positiva que llega, pues ya no le va a gustar mucho porque ya hay una positiva aquí y como no se quieren positiva con positiva, pues ya no, esta segunda carga ya va a llegar más lento porque esta zona ya está ocupada por una. Y la tercera carga que venga por acá en camino, pues va a venir todavía más lento porque ya no quiere llegar a donde están estas dos. Y conforme pasa el tiempo, esas cargas se van a ir acumulando de tal manera que cada vez es más difícil que las cargas lleguen porque esta zona ya va a estar ocupada. Lo mismo pasa con las negativas en la parte de abajo. Las cargas negativas en la parte de abajo, la primera llega sin ningún problema, pero las otras ya les va a ser más difícil llegar y lo que va a pasar en el circuito es que cada vez van a llegar menos cargas porque esta zona ya está ocupada. Eso va a hacer que la corriente eléctrica empiece a disminuir. En T igual a 0, que es cuando conectas, la primera carga va a llegar sin ningún problema. Y de hecho, en T igual a 0, la corriente eléctrica es como si el capacitor no existiera. Pero ya conforme avanza el tiempo, lo que va a pasar es que la corriente eléctrica va a ir disminuyendo, disminuyendo, e incluso habrá un momento en que ya la corriente eléctrica sea cero. ¿Por qué? Porque aquí va a estar todo ocupado por cargas y ya no va a haber espacio y las cargas positivas ya no van a avanzar porque ya no hay a dónde llegar. Y entonces las cargas se van a detener su flujo y en ese momento ya no va a haber corriente eléctrica. Entonces vamos a decir así. Consideremos el caso en que el capacitor está inicialmente descargado. Y aquí vamos a poner en T igual a 0, y solamente es en ese momento, en el momento en que conectas, en T igual a 0, la corriente eléctrica en T igual a 0, la corriente eléctrica tiene un valor, digamos, que no se ve afectado por el capacitor. Que no se ve afectado por el capacitor. Es decir, en T igual a 0 es como si el capacitor no existiera. Entonces, si el capacitor no existe, y eso solamente vale en T igual a 0 al principio, donde T obviamente es tiempo, quiere decir que nada más tendrías la FEM y la resistencia. Y si nada más tuviéramos la FEM y la resistencia, ¿cómo quedaría la ley de Ohm? La ley de Ohm quedaría la FEM, que es el voltaje, la FEM, que es el voltaje, es igual a la corriente, pero en este caso sería la corriente en T igual a 0, y le pongo así, corriente I sub 0,
y corriente y paréntesis 0, porque quedamos que la corriente es una función del tiempo. La corriente evaluada en 0 es igual a FEM es igual a corriente por resistencia. Y esa sería la ecuación que utilizaríamos en T igual a 0. En otras palabras, en T igual a 0 puedes quitar el capacitor. Si quieres, de aquí despejas la corriente. Y la corriente sería, en T igual a 0, sería la pila, que es la FEM, dividido entre la resistencia. Y esa sería la corriente inicial. Entonces, inicialmente, vamos a anotar eso, que inicialmente podemos ignorar el capacitor. Entonces, inicialmente se puede ignorar el capacitor, suponiendo que está descargado, ¿eh? Si no está descargado desde el principio, ya no es cierto. Inicialmente, podemos ignorar el capacitor. Podemos ignorar el capacitor si estaba inicialmente descargado, si estaba descargado. Obviamente, si no estaba descargado, no lo podemos ignorar. Pero bueno, estamos en ese supuesto, que el capacitor inicialmente está descargado. ¿Ok? Bueno, ¿qué va a pasar después? Lo que va a pasar es que que el tiempo va a empezar a avanzar y como ya dije, el capacitor se va a empezar a cargar y la corriente va a empezar a disminuir. Entonces aquí vamos a poner para T mayor que 0, la corriente disminuye como función del tiempo. Como función del tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar con el capacitor? Pues que en T igual a 0, su carga es 0, y la carga del capacitor no es constante, tampoco. Entonces, vamos a tener que en el capacitor va a haber una carga que dependerá del tiempo, de tal manera que en T igual a 0, la carga sea 0. Esto es, está descargado al principio. Y por lo tanto, el voltaje en el capacitor, que le voy a llamar simplemente V, pues también va a ser una función del tiempo. Cuando no hay carga, no hay voltaje. Entonces, el capacitor en T igual a 0, aquí ya me equivoqué porque le puse que esto es 0, sino más bien, la carga va a ser una función del tiempo. Perdón, aquí es Q de T. Q de T vale 0 en T igual a 0, pero en otro tiempo no vale 0. Vamos a tener una Q de T y también vamos a tener un voltaje de T. Entonces, ya mencioné qué pasa con la corriente. Al principio tiene un valor, que es este, FEM entre resistencia, y ese valor va a empezar a disminuir. Entonces, para T igual a 0, la corriente disminuye como función del tiempo. Después de un tiempo muy largo, el capacitor se habrá llenado, se habrá cargado, y en ese momento ya las cargas no van a moverse, y por lo tanto ya no hay corriente. Entonces, para un tiempo muy largo, entonces para un tiempo muy largo, y claro, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿qué cosa es un tiempo muy largo? Pues eso dependerá de la resistencia.
Si la resistencia es grande, la resistencia no deja que pase la corriente. Y si no pasa la corriente, el capacitor se va a llenar muy lentamente. Si la resistencia es pequeña, va a dejar que pasen las cargas fácilmente y entonces rápido se va a llenar el capacitor. Y cuando digo un tiempo muy largo, bueno, eso es una cuestión relativa. Todo dependerá de la resistencia. Es más, si no hubiera resistencia, el capacitor se va a cargar de manera inmediata. Entonces, ahí está. Para un tiempo muy largo, el capacitor se habrá cargado y la resistencia y la corriente será cero. Esos son los dos casos más simples de analizar en un circuito de RC. En T igual a 0, ignoras el capacitor. Y la otra es para tiempos muy largos. Después de mucho tiempo, el capacitor se habrá llenado y por ahí ya no habría corriente. La corriente será cero. Entonces, para un tiempo muy largo, el capacitor se habrá cargado y la corriente será cero. Primero vamos a considerar estos dos casos en que, o bien en T igual a 0, donde ignoras el capacitor, o bien después de mucho tiempo, donde el capacitor ya se cargó y la corriente vale 0. ¿Qué pasa en los tiempos intermedios? Bueno, en los tiempos intermedios, la corriente dependerá del tiempo, la carga del capacitor dependerá del tiempo y el voltaje en el capacitor dependerá del tiempo. Bueno, he estado hablando de la corriente. ¿Qué pasa con el capacitor? Entonces, para el capacitor, y aquí lo voy a poner en amarillo, para el capacitor. Primero, obviamente la capacitancia es una constante, esa no depende del tiempo. La C no depende del tiempo. La capacitancia, acuérdense que depende de la geometría del capacitor, no de la corriente, no del voltaje. O sea, la C es una constante, esa nunca debe cambiar. Para el capacitor, bueno, en T igual a 0, que es cuando conectas todo, cuando prendes el circuito, la carga será 0, porque estamos suponiendo que estaba descargado, y el voltaje también será 0. El voltaje en T igual a 0 es 0. No hay carga, no hay voltaje en el capacitor. En T mayor que 0, la Q de T irá aumentando. Conforme avanza el tiempo va a haber cada vez más y más cargas. La Q de T aumenta y también lo hace el voltaje. El voltaje en el capacitor también aumenta. El voltaje va a ser una función del tiempo. Entre más carga, pues más voltaje va a haber en el capacitor. Aumenta. ¿Qué va a pasar en T muy grande? Y nuevamente, repito, eso de muy grande pues es relativo porque dependerá de la resistencia. La resistencia va a controlar el tiempo que se necesita para que el capacitor se cargue. En T muy grande, y aquí lo pongo pues entre comillas porque es relativo, ¿qué va a pasar? Que el capacitor ya se habrá cargado, que el voltaje en el capacitor va a ser igual a... El capacitor se va a llenar cuando el voltaje en él sea el mismo que el de la FEM.
Recuerda que la FEM es la que empuja las cargas, pero las va a poder empujar siempre y cuando el voltaje en la pila sea mayor que el del capacitor. Porque ya cuando el capacitor adquiera el mismo voltaje que la pila, ya la pila no va a poder empujar las cargas porque van a estar equilibradas las fuerzas. Entonces, para tiempos muy grandes, el voltaje del capacitor va a ser igual al de la FEM. Y en ese momento ya no habría, porque la FEM estaría empujando las cargas hacia el capacitor, pero el capacitor las va a estar regresando y entonces se va a equilibrar. Entonces, todo esto se detiene cuando la FEM y el voltaje en el capacitor son iguales. En ese momento ya el sistema se queda en equilibrio. ¿Qué más va a pasar? Que el capacitor habrá tenido una carga final. ¿Cuál va a ser la carga final en el capacitor? Pues usamos la formulilla de capacitancia. Recordemos por acá que en general capacitancia era carga sobre voltaje. Y si despejas la carga será capacitancia por voltaje. Pero al final el voltaje del capacitor va a ser el mismo que de la fuente. Entonces sería capacitancia por la FEM. Y esa sería la carga final del capacitor. Si es que la quisiéramos saber. Y ahí está. Así es como se comporta el sistema. Para mostrarles qué es lo que ocurre, voy a, por ahí en la mañana, los que no estuvieron a las 7 de la mañana les enseñé un simulador que se llama Falstad. Es un simulador de circuitos. En la mañana les enseñé cómo usarlo y también les encargué una actividad. Entonces, que obviamente también es para ustedes. Y ahorita les voy a mostrar un circuito que armé, pero con una fuente, una resistencia y un capacitor, para que vean cómo se va la corriente eléctrica, cómo es que toma un valor inicial y esa corriente va bajando hasta que prácticamente cero. Entonces, déjenme mostrarles. Por acá está el circuito. Vean, este es el circuito que armé. Aquí está la fuente de voltaje, le puse 100 volts. Aquí hay una resistencia, estas son resistencias. Los rectangulitos son resistencias. Y en este caso es de 2 kilo ohms, o sea, 2000 ohms. Y aquí puse un capacitor de 10 microfaradios. Y ahí está. Entonces, voy a hacer que empiece la simulación. Ahí se va a ver en la simulación cómo va la corriente y presten atención a la corriente. Al principio va a tener un valor grande y luego va a ir disminuyendo la corriente. Y ahí está. Y cuando pongo el ratón, acá en la parte de abajo, me va mostrando la corriente eléctrica. Y vean cómo la corriente se va parando. Se va parando y la corriente ya es microamperes, prácticamente cero. Entonces, nuevamente, reiniciamos. La corriente empieza con un valor grande y empieza a disminuir hasta que las cargas ya dejan de fluir. Esto tiene que ver con la resistencia. Si yo cambio la resistencia por una más grande, por ejemplo, una de 4000 ohms, entonces el flujo desde el principio va a ser lento y muy lentamente se va a cargar el circuito. Vean, cuando aumento la resistencia, vean como la corriente desde el principio es pequeña y cada vez es más y más pequeña. Ahí ya las cargas fluyen muy lentamente porque el capacitor se empezó a llenar. Y si pongo el ratón sobre el capacitor, aquí me va mostrando cuál es su capacitancia, cuál es la corriente y cuál es el voltaje en ese capacitor. Y vean que el voltaje del capacitor es 99.80 y tantos. El capacitor está alcanzando un voltaje igual al de la FEM. La FEM tenía 100 volts. Cuando el voltaje del capacitor llegue a 100,
la corriente prácticamente ya no va a fluir. Si aumento esta resistencia, por ejemplo, ahora le pongo 8000 ohms, el proceso va a ser mucho más lento. Vean que la corriente va bajando, cada vez es menor, pero la razón es que la resistencia controla todo. Y entonces, si la resistencia es muy grande, tarda mucho el capacitor en cargarse. Y ahí está. ¿Qué pasa si la resistencia es, por lo contrario, ahora pequeña? Si pongo una resistencia de 100 ohms. Al principio, cuando les mostré la simulación, era 1000. Pero ahora, ¿qué pasa si nada más tomamos 100? Pues va a ser que ni siquiera vamos a ver. Muy rápido se va a llenar el capacitor. Pues vean. Ya se llenó. Nuevamente. Vean cómo la corriente al principio es muy grande y rápido para. La razón por la que rápido para es porque el capacitor se llenó muy rápido, ya que la resistencia era pequeña. La resistencia es pequeña, permite que pasen las cargas rápidamente, y eso hace que rápido se llene el capacitor. Y cuando el capacitor se llena, prácticamente ya no hay corriente. Y vean acá abajo, me está diciendo que la corriente es 0, que el voltaje en el capacitor son 100 volts, es decir, ya el voltaje del capacitor es el mismo que el de la FEM. Y pues entonces prácticamente la corriente desapareció. Entonces, ¿qué debemos aprender de todo esto? Que los circuitos RC son fáciles de analizar en estas dos situaciones. En T igual a 0 es cuando tú puedes analizar el circuito de manera muy fácil. Y la otra es para tiempos muy largos, cuando ya pasó muchísimo tiempo, porque entonces ya no hay corriente en el circuito. O al menos en esa parte donde está el capacitor, no hay corriente. ¿Qué pasa en tiempos intermedios? Vamos a deducir una ecuación para tiempos intermedios. Pero primero vamos a resolver un ejemplo considerando estos dos casos, que es en t igual a 0 o después de mucho tiempo. Entonces déjenme poner un ejercicio de ese tipo y ya luego regreso con el circuito para tiempos intermedios. Entonces déjenme abrir por acá el Sarsemansky. A ver, vamos a ver si hay uno por ahí. Y vamos a resolver uno facilito. A ver. A ver si está el otro. Este ejercicio que se ve, si uno lo ve, se ve complicado. Déjenme recortarlo porque el texto viene en dos partes. Viene acá y viene acá. Y la figurita es esa. Y se ve complicado porque son un montón de resistencias y capacitores y uno se espanta. Y ahí está.
Ok. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Dice, en el circuito de la figura, todos los capacitores están descargados al principio. La batería no tiene resistencia interna y el amperímetro es ideal. El amperímetro está aquí abajo. Acuérdense que amperímetro ideal significa no hay resistencia. Cuando tú colocas un amperímetro en un circuito y te dicen que es un amperímetro ideal, esto significa que la corriente lo atraviesa sin ningún problema. Entonces, no tiene resistencia. Eso significa amperímetro ideal. No tiene resistencia. Calcule la lectura del amperímetro A inmediatamente después de haber cerrado el interruptor S. Y B, mucho tiempo después de que se cerró el interruptor. Y bueno, pues ahí está la figura. Pero vamos a hacer los incisos. Si quieren, tómenle foto o captura de pantalla para que no tarden haciendo la figura, sino que veamos cómo se resuelve y ya después, si quieren, ustedes incluyen la figura. Entonces, inciso A. Inciso A dice, inmediatamente después de haber cerrado el interruptor. ¿Este es un interruptor? Simplemente, pues, cuando está abierto no pasa nada, no hay flujo, no hay corriente, no hay nada. En cuanto tú cierras este switch, es decir, aquí unes, en cuanto tú unes esto, conectas y entonces empieza todo el show. Y el inciso A dice inmediatamente después de haber cerrado el interruptor S. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos calcular todo en qué momento. En T igual a qué? A 0, ¿no? T igual a 0. Ahí está, perfecto. Entonces, el inciso A se refiere a T igual a 0. Cuando tú conectas y activas el switch, empieza la carga. ¿Y qué dijimos en T igual a 0? ¿Qué pasaba en T igual a 0? La carga es 0 y el voltaje. En los capacitores, ajá, ¿y la corriente? Es la misma para todos, ¿no? Bueno, aquí habría que ver porque es un circuito ya más complicado. Pero básicamente, ¿qué hacíamos con los capacitores en T igual a 0? Si estaban descargados, ¿qué es el caso? ¿Qué se hace con los capacitores? Pues los ignoramos, ¿no? Exacto, lo mismo que ella. Se ignoran. Se ignoran los capacitores. ¿Qué quiere decir? Que voy a volver a dibujar el circuito y por eso les decía que no tienen que dibujarlo ahorita. Voy a dibujar el circuito pero sin capacitores. Obviamente no voy a cortarlo, o sea, no voy a cortar el cable, sino simplemente voy a poner un cable así continuo. ¿Cómo va a estar la cosa? Va a ser así, va a ser así, va a ser así, va a ser por acá abajo. En la parte de arriba hay una resistencia. Acá. Acá hay otra resistencia. Acá. Este capacitor simplemente lo ignoramos y continuamos para abajo. Aquí va a haber una resistencia. Acá abajo hay otra. Aquí está el amperímetro, pero el amperímetro también no juega ningún papel por el momento. Aquí está el switch. Aquí va la fuente de voltaje. Aquí va el switch. Y ya se conectó. Ya, aquí ya se conectó. Ok, de este lado tenemos una resistencia. Por acá.
Y ¿cómo iba? Otra resistencia por acá. Y luego teníamos esta parte de acá, que se va a conectar con esta parte de acá. Así. Más o menos así va a quedar el circuito. Tenemos la fuente de voltaje que va aquí. Aquí van los 100 volts. Esa es la FEM. La FEM son 100 volts. Aquí está el menos. Aquí está el más. El amperímetro. Por ahí lo tenemos también. El amperímetro va aquí, que es pues un amperímetro ideal, y esto es, no tiene resistencia, la resistencia es 0. La verdad es que los amperímetros siempre tienen una pequeña resistencia, pero pues, al igual que la pila, consideramos que su resistencia es despreciable. Luego tenemos la corriente, las resistencias. Acá hay una de 25 ohms. Acá tenemos una de 75 ohms. Acá hay una de 50 ohms. En la parte de abajo hay una de 15 ohms. Aquí tenemos una de 25 ohms. Y acá hay otra de 25. Así quedaría el circuito en T igual a 0. ¿Qué es lo único que hice? Que donde había capacitores los quité, pero no corté el cable, sino simplemente los ignoré los capacitores. Eso solamente se puede hacer en T igual a 0 y si están descargados. ¿Qué pasa con la corriente? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a analizar la corriente. Aquí la voy a pintar en amarillo la corriente. La corriente sale de la pila. No sabemos cuánto sea la corriente. Esta corriente va a venir por acá. Vamos a llamarle I1. Esa corriente va a venir por acá. Pero al llegar a este nodo, le estoy ofreciendo dos caminos. ¿Qué va a hacer la corriente ahí? Se divide en los dos caminos. Ok. Nada más que hay que tener cuidado porque esa corriente, bueno, se va a dividir, pero acá se va a volver a unir. ¿Pero qué creen que va a pasar con la corriente al llegar a este camino? Un camino, te lo estoy ofreciendo por arriba, no tiene una resistencia de 25 y el camino de abajo no tiene ninguna resistencia. ¿Qué va a hacer la corriente? Se va a ir por donde no está la resistencia. Exacto. Toda la Es la corriente mayor parte. se va a ir por acá. Eso es lo que va a pasar, que la corriente aquí no se va a dividir, le estás ofreciendo dos caminos, pero uno no tiene resistencia. Pues la corriente dice, pues me voy por donde no hay resistencia. O sea que la corriente I1 se va a ir toda por acá. Por acá arriba no hay corriente, y eso es importante. En esta parte no hay corriente. Hubiera dicho antes del examen, profe. Pero en el examen no le puse circuitos de este tipo. Sí, uno que tenía una X, sí estaba medio locochón. Ah, no, pero se quisiera una pila. No. Sí, profe. Ah, bueno, a lo mejor por ahí. Sí, puede ser que haya habido un problema. Pues muy fácil, pero es así como que lógica. Así, tú llegas aquí y tienes dos novias. No dos novias. Tienes dos candidatas. Y no voy a hablar de política, vamos a hablar de candidatas a novia. Una, que es media tóxica, 25 ohms de toxicidad tiene, y la otra no ofrece ninguna toxicidad. A lo mejor porque es imaginaria, pero no ofrece nada. ¿Qué vas a hacer? Pues todo el cariño se va a ir por este camino, ¿no?
Entonces, la corriente eléctrica aquí no se va a dividir, sino que toda la corriente I1 se va a ir por acá. ¿Qué va a pasar con esa corriente I1? Que esta de 75 sí la tiene que atravesar, no le va a quedar de otra. Entonces, esa corriente I1 va por aquí. Y aquí nuevamente le estoy ofreciendo dos caminos. Y aquí sí se va a tener que dividir. ¿Por qué? Porque este camino de acá tiene resistencia. El otro camino, la corriente se va a ir por acá. Y esta otra corriente que ya se fue por acá, le voy a ofrecer otra vez dos caminos. Solamente que uno de ellos tiene resistencia, esta de 25. Esa corriente no va a seguir este camino y mejor se va a ir por este otro camino. Y va a tener que pasar por este camino. Va a tener que pasar por esta resistencia de 25 y acá unirse. En otras palabras, la I1 que va a llegar aquí sí va a tener que dividirse, porque le estoy ofreciendo un camino para allá, pero que tiene resistencias, y otro camino para acá que también tiene resistencias. Entonces ahí sí se va a dividir, porque pues ya ni por dónde buscarle. La que se va para abajo le voy a llamar I2, y la que se va por arriba le voy a llamar I3. La I3 va a llegar acá. Aquí le ofrezco dos caminos, pero uno tiene resistencia y el otro no, entonces la I3 mejor se va a ir por acá. Toda la I3 se va a ir por acá. En este tramo no habría corriente. La I3 va a llegar aquí. La I3 va a pasar por esta resistencia. Y la I3 va a llegar a esta esquina y va a llegar acá. La I3 va a llegar acá. La I2 va a llegar por aquí. Se van a volver a juntar y van a volver a hacer I1 por acá. Y así es como se comportaría la corriente en este circuito. ¿Ok? Entonces, es un circuito que si quieren incluso lo podemos reducir todavía más. Podemos quitar la parte por donde no hay corriente, que es en esta de 25 ohms, no va a haber corriente, y también en esta de acá. Esta rama no va a tener corriente porque la corriente I3 se va a ir por este camino, va a evitar la resistencia. Así que podríamos hacer una reducción del circuito todavía mayor, y ese sería el final, el que analizaríamos, que sería así. Acá, 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 acá. Y se me olvidó la resistencia de 75. Esa debería ir acá. Entonces, el circuito sería esta parte más. Entonces, yo les decía, se veía muy complicado el circuito, pero ya cuando uno lo analiza con cuidado, no está tan complicado. Obviamente sí tiene sus detalles, pero el circuito ahora sería así. Los 100 volts, que es la FEM, y las resistencias. Quedamos que la I1 solamente va a pasar por esta resistencia de 75. Entonces, esta sí va a estar 75 ohms. También va a atravesar esta de 15, que de hecho esta de 15 y esta de 75 las pudimos haber juntado, porque la I1 las va a atravesar. Entonces, estas dos resistencias están en serie entre ellas. Pero bueno, vamos a dejarlas así separadas. La I2 se va a ir por esta de acá, que es de 50 ohms. Y la I3 realmente nada más va a pasar por esta de 25. Okay, 25 ohms. Y ya está. Ese sería el circuito ya más simplificado. La I1 pasa por acá.
La I2 se va por acá. Y la I3 se va por acá. Y este circuito pues ya lo podemos reducir, sea usando Kirchhoff o bien estas dos resistencias están en paralelo. Podemos sumar estas dos resistencias en paralelo. Luego me van a quedar 3 en serie. Y podemos sacar una sola resistencia y eso me daría la I1. Pero para no hacerlo de esa forma voy a usar Kirchhoff. Entonces, vamos a usar Kirchhoff. O Kirchhoff, como quieran llamarle. El primero sería el nodo. Este nodo de aquí. ¿Qué me dice ese nodo? Que entra I1 y sale I2 más I3. Exacto. Bueno, I2 y I3. Exacto. Me dice que I1, que es la que llega, sería igual a I2 más I3. Esa sería mi primera ecuación. Luego podemos analizar esta malla de acá. Esta malla la voy a recorrer así, en sentido horario. La malla de la izquierda sería, voy a pasar por esta de 25, yo voy para abajo y la corriente I3 va para abajo, ahí es negativo. Entonces sería malla izquierda, izquierda. No, malla derecha. Derecha, malla derecha, que es esta parte de la derecha. En esta parte voy para abajo, la corriente I3 va para abajo, se pone menos, y se pone menos 25 ohms por I3. Ahora, aquí vamos para arriba, nosotros vamos para arriba, la corriente I2 va para abajo, eso es más, y se pone 50 por I2. 50 ohms por I2. Y eso tiene que ser 0. Aquí yo puedo simplificar, dividir todo entre 25 y quedaría que la I3, si simplificamos esta ecuación, la I3 es igual a 25, 50 entre 25 van a quedar 2, 2 y 2. Ya está. Ahora podemos analizar la malla izquierda, que es esta de acá. Entonces, ahora malla izquierda. Y también la voy a recorrer en sentido horario, que sería este recorrido así. Voy a salir de aquí, paso por los 100 volts y sería de menos a más. Eso es positivo. Sería más 100. Más 100 volts. Luego paso por esta de 75 ohms. Yo voy para allá a la derecha, la corriente va a la derecha, se pone negativo y sería menos 75 ohms por I1, que es la que pasa por ahí. Luego aquí vamos para abajo. Yo voy para abajo y la I2 también va para abajo. Entonces se pone negativo y sería menos 50 por I2. 50 ohms por I2. Finalmente paso por esta resistencia de 15. Yo voy para la izquierda y la corriente I1 también va para la izquierda. Recuerden que por aquí va la I1 y va hacia la izquierda, entonces se pone menos. Menos 15 ohms y 1. Y esto es igual a 0. Esta ecuación se puede simplificar un poco porque puedo dividir todo entre 5. Entonces sería 100 entre 5, 20. Le voy a quitar las unidades. 20. Y luego 70 y acá 15 son 90.
75 y 15, 90. Porque es 75 y 1 y luego 15 y 1. O sea, son 90. Y si divido entre 5, porque estoy dividiendo todo entre 5, eso me da 18 y 1. Luego tengo 52, pero si divido entre 5 queda 10 y 2. Menos 10 y 2. Y ahora ya nada más hay que resolver este sistema de ecuaciones. Esta ecuación y esta ecuación. Entonces, hay que resolver ese sistema de ecuaciones. Problema resuelto. Entonces, vamos a ver. Hay que resolver el sistema de ecuaciones. Yo por aquí lo voy a hacer con MATLAB, pero ustedes háganlo por si me equivoco en algo. La primera ecuación sería el I2 y el I3 pasarían del otro lado restando como menos 1. Quedaría 1, menos 1, menos 1. La segunda ecuación no tiene I1, así que sería 0. Luego, este I2 pasaría del otro lado restando como menos 2. Y esta I3 tiene coeficiente 1. La última ecuación. Bueno, y en la última ecuación me faltó igualar a 0. Entonces, a ver. Esta ecuación debe quedar igualada a 0. Bueno, mientras yo hago esto, ustedes vayan resolviendo esas ecuaciones. Se puede hacer directo, ¿eh? Sustitución directa. Pero bueno, yo aquí lo voy haciendo con calma mientras ustedes sacan su calculadora y van resolviendo esas ecuaciones. Ahí está. Estas ecuaciones, el 18 y el 10 los puedo pasar del lado derecho. Y quedaría así. 20 es igual a 18 y 1 más 10 y 2. Así. Entonces, quedaría la tercera ecuación como 18. 10, la última ecuación nos lleva I3, sería 0. Y sería la matriz. Y B sería 0, 0. Las primeras dos ecuaciones están igualadas a 0. Y la última ecuación está igualada a 20. 20. Luego hacemos M diagonal B. ¿Alguien ya lo resolvió? ¿El sistema de ecuaciones? Yo, profe, pero con la calculadora, la Casio. No importa. ¿Cuánto le dio? A ver. I1, 0.9375. 0.9375. Vamos a ponerle 8. Ajá. I2 sería 0.3125. 31.25. Ok. 31.2. Vamos a ponerle. I3. 0.625. 0.625. ¿Alguien más que nos confirme estos resultados? Sí, profe, me dio eso. Le dio eso. Muy bien. Ya tenemos los compañeros. Yo aquí lo voy a hacer. Ya está. Punto 9375, punto 3125, punto 625. Si no nos equivocamos en nada, pues ese debería ser el resultado. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto va a medir el amperímetro? El amperímetro lo colocaron aquí. Así que la que va a registrar es la I1. Por lo tanto, como nada más debemos contestar lo que me preguntan, la respuesta sería la I1. Esta sería la respuesta del inciso A. Eso es lo que registraría el amperímetro. Inciso A. Entonces, esa sería la respuesta del inciso A.
¿Qué tuve que hacer? Primero, darme cuenta que era T igual a 0. Cuando T es igual a 0, los capacitores los podemos quitar y dejar la conexión. Luego analizamos que en algunas partes no podía haber corriente porque le ofrecías dos caminos y uno tenía resistencia y el otro no. Eso hacía que la corriente no pase por donde hay resistencias, que era en esta parte de acá y en esta parte de acá. Ya luego me quedó un circuito más simple, que aquí yo lo quise hacer con Kirchhoff, pero lo podrían haber hecho sumando en paralelo estas dos resistencias y luego sumar todo en serie para sacar una sola resistencia. Y ya con la ley de Ohm se calcularía la corriente. Además, la corriente que calcularían sería justamente la I1. Pero bueno, yo lo quise hacer con Kirchhoff para practicar más Kirchhoff. Y si no nos equivocamos, esa deberá ser la respuesta del inciso A. Y como es el 26.47 de la edición 12 del Semansky, trae respuesta porque es un ejercicio impar. Entonces vamos a ver la respuesta. El ejercicio 26.47. Acá está 21, 25, 26. 26.47. Y acá está. Y la respuesta del inciso A es 0.938 amperes. Es justamente lo que tenemos. 0.938. Perfecto. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta de todo lo que hicimos? ¿Fue demasiado rápido? ¿Fue demasiado lento? ¿Qué opinión tienen? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok. Bueno, por ahí en la mañana van a tener que ver el video los que no estuvieron. Les voy a encargar que hagan un motor sencillo. Van a tener que conseguir unos imanes o un imán. Puede ser de una bocina vieja. Entonces, obviamente, la fecha del examen es 18 de junio. También, para que ya vayan viendo. 18 de junio sería el examen. Entonces, y ese día tendrían que presentar su motor. Lo van a hacer en un video. Van a hacer un video a través de YouTube. O bien a través de, lo suben a Google Drive y me pasan el link. El semestre anterior se los pedí que lo subieran a Teams, pero se pone muy lento el Teams para la descarga de los videos y cuando los quiero ver o quería calificar, se tardaba mucho. Entonces, de pronto el Teams no funciona muy bien. Así que lo más conveniente es que lo suban a YouTube. Si quieren, no lo pongan público para que no los vea el público en general. Y me mandan el link para que yo lo pueda ver. O bien lo pueden subir a Google Drive y me pasan el link también para que yo lo pueda ver. Es un video donde se van a presentar, van a salir así frente a cámara. Hola, yo soy fulano de tal y este es mi motor. Y tienen que verse que lo están manipulando porque podrían pasarse de listos y grabar, tomar un video de por ahí de internet y poner lo que ese es su motor. No, se tiene que ver que son ustedes los que lo están manipulando. Como estamos en pandemia, pues sería cada quien que haga su motor, es decir, cada persona. Aunque si ustedes están en condiciones de poderlo hacer en pareja, lo pueden hacer en pareja. Obviamente, teniendo necesarias por esto de la pandemia. Pero si lo quieren hacer en parejas, que sean vecinos por ahí, familiares, y que no tengan ningún problema en reunirse, pues lo pueden hacer en parejas. Y si no, pues de manera individual para guardar la seguridad. Ya después les voy a subir a Teams un PDF donde viene una propuesta. Pueden tomar esa propuesta, pero si no, pueden hacer su propia propuesta de motor. Pero se los digo de una vez para que vayan consiguiendo el imán, que es lo más complicado de conseguir. Lo otro que van a necesitar es una pila de 9 volts. Y si no tienen pila de 9 volts, pueden usar un
cargador viejo de celular, un cargador que ya no lo utilicen, ya que ese nos da un voltaje de 12 volts. Entonces, puede ser también con el cargador. Un cargador que ya no lo utilicen porque lo van a tener que cortar los cables. Bueno, vamos con el inciso B de este ejercicio. Déjenme borrar esto. Hacemos el inciso B y ahí le dejamos. ¿Qué pasa en el inciso B? El capacitor se carga y la corriente es cero. Exacto. Dice el inciso B, mucho tiempo después de que se cerró el interruptor. Cuando diga mucho tiempo, vamos a decir que T tiende a infinito. El tiempo tiende a infinito. Cuando ya pasó mucho tiempo en este circuito, los capacitores se cargaron. Y cuando un capacitor se carga, ya no hay paso. La corriente ya no puede pasar por ahí. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar los capacitores, pero ahora voy a tener que cortar el cable. Es decir, por aquí ya no habría corriente. Aquí ya no hay corriente porque el capacitor se cargó. Ya no hay paso. La corriente ya no puede atravesar esta zona. La corriente en esta zona es cero. Lo mismo en esta parte de acá. Toda esta parte ya no tendría corriente porque el capacitor que está ahí se cargó, ya no hay paso. La corriente en esta zona es cero. Y lo mismo sería en esta parte de acá. Esta parte la podemos quitar porque ya no habría corriente por aquí. Aquí la corriente también es cero. Todas esas secciones ya no tendrían corriente. Y el circuito me va a quedar bastante simple. Porque ahora voy a tener la fuente de voltaje. Acá la corriente se va a tener que ir por arriba. Pasar por esa resistencia, bajar. Pasar por la otra. En el otro nodo no hay paso. Por aquí ya la corriente no tiene paso porque el capacitor se cargó, entonces la corriente se va a tener que seguir. Se va a ir por acá y en esta rama de acá tampoco hay paso y nada más tendrá que bajar.